son 7 veces. Doy la gloria a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos dan de estar nuevamente en su casa, de que estemos todos aquí reunidos para compartir el mensaje del día de hoy. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes, sus vidas. Deseo con toda sinceridad y con todo mi corazón que el Señor les llene y los complete cada día. ¿Okay? Que puedan ser llenos de su gloria y que puedan hacer cada día su voluntad, más que nunca, que es lo que Él merece y es lo que Él desea, que hagamos su voluntad. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes el mensaje del día de hoy, que lo he titulado 7 veces. ¿Okay? Segunda de Reyes, la cita para el día de hoy es Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y es una historia que ya la hemos compartido aquí. El Señor quiere pues que recapitulemos en esto y que tomemos algunos detalles más incluidos allí en esta historia que no compartimos la última vez. Vamos a leer entonces la historia de un hombre llamado Naamán. Y el subtítulo que aparece allí en su Biblia dice, en el mío que es la versión Dios habla hoy, dice: Naamán es sanado de su lepra. ¿Cuántos quieren ser sanados? Amén. Yo quiero ser sanado. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las carrerías de los sirios contra los israelitas, una muchacha fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había hecho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Y le llevó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que le sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿acaso soy Dios que da vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que le cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado las ropas por aquella carta, le mandó a decir: ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero. Diga conmigo: envió un mensajero. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al nombre de su Dios y que luego iba a mover la mano sobre mi parte enferma y que así me quitaría la lepra.
¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados, diga conmigo, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Pero Eliseo le contestó: juro por el Señor que me está viendo, que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: en ese caso, permite que me lleve 2 cargas de mulas de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa, que cuando mi soberano haya de adorar al templo de Rimón y se apoya en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por esto. Eliseo le respondió: vete tranquilo. Naamán se fue de allí, y cuando ya iba a cierta distancia, y ahí hay un suspenso. ¿Ok? Ya lo que sucede después, ahorita no nos compete. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba el mensaje? 7 veces. 7 veces. No son 1, ni 2, ni 3, ni 6, ni 8, ni 10. 7 veces. ¿Ok? Y hay un dicho por ahí que dicen que no hay quinto malo, ¿verdad que sí? Pero no sé de dónde salió ese dicho. No sé por qué es que lo dicen. Pero si lo dicen por el de intentar las cosas y que con una vez, con 2 y 3 y 4 no pudieron, dice que el quinto sí se puede. Entonces yo diría que no es quinto, sino no hay séptimo malo. O diríamos usted y yo, no hay séptimo malo. Dicen que el séptimo es Entonces, gratuito. digamos entonces, no hay séptimo malo. No, el séptimo malo. Lo quise ver. Ok. La razón, nuestra razón, pues, nuestros pensamientos, lo que, valga la redundancia, nosotros podemos analizar en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro raciocinio, es un comportamiento humano que nos aleja de Dios. Diga conmigo, la razón es un comportamiento humano es un comportamiento humano que nos aleja de Dios. que nos aleja de Dios. ¿Ok? Queremos entender, es normal nosotros. Queremos entender, pero sin primero hacer algo, que es obedecer. Queremos las explicaciones, queremos todo, pero sin primero obedecer. Un ejemplo de esto lo vemos en la historia de Naamán. Y también a lo largo de la palabra de Dios también podemos ver ejemplos de esto. ¿Ok? De cosas que sucedieron, que para nosotros como humanos son cosas raras, que no logramos entender y queremos entenderlo, pero sin primero obedecer antes. Y aquí vemos un aspecto de esta historia que nosotros podemos decir, pero no entiendo. Se supone que los sirios eran los enemigos de los israelitas. Había un rey, el rey de esta parte y el rey de Israel.
Ahora, ¿cómo es que dice la palabra que Dios estaba, el Señor estaba con Naamán, el general de este rey de Siria? ¿Cómo es? Entonces, uno dice, pero ¿cómo es esto? Si se supone que el pueblo de Dios no es Israel, no son los israelitas. Entonces, ¿cómo es que un enemigo de su pueblo Dios está a favor de un enemigo de su pueblo? Entonces nosotros empezamos a analizar y decir, esto sí es raro, esto no lo entiendo. Y queremos buscar a entender estas cosas sin antes obedecer o sin obedecer, es la palabra. Hay una historia que también hemos compartido que habla algo similar a esto, que sucedió con Sansón. Cuando Sansón comenzó a crecer, ya se volvió a ser un hombrecito, pues empezó a ser un hombrecito que comenzó a fijarse en una mujer. En vez de fijarse en las mujeres de su tierra, se empezó a fijar en las filisteas. Y dice que la primera vez que vio una filistea, le dijo a su papá que quería casarse con ella. Y su papá le dijo, pero bueno, Sansón, pero si aquí no hay mujeres hasta más bonitas que la muchacha esa, ¿cómo te vas a fijar en una filistea que no es de tu gente? Pero dice la palabra que el Señor estaba en esa situación. ¿En qué situación? En que Sansón se fijara en una filistea y no en una de su pueblo. Entonces hay cosas que quizás al principio no entendemos. Al principio los que nos suceden cosas, decimos, no entiendo por qué, pero tenemos que esperar que la historia se desarrolle para que podamos entender. Y asimismo, como lo aparece en la palabra, en muchas historias, también sucede con nosotros. Quizás ahorita tú no entiendes las razones, o quieres que te den las razones, o no entiendes las situaciones, pero tienes que esperar que empiece a desarrollarse tu historia para que se cumpla y puedas llegar después a entender cuáles fueron las causas por las que te está pasando hoy, lo que está pasando hoy, o lo que sea que estés viviendo en este momento. Entonces, así igual con Naamán, pasó con Naamán, que Naamán, Dios estaba a favor de Naamán, aun cuando era enemigo de su pueblo. Y yo hice la pregunta, ¿cómo es que Dios, el Señor, puede estar a favor de un general del ejército enemigo de su pueblo? ¿Cómo es eso? Pues el Señor es así. Dígale al que tiene, el Señor es así. Él obra de maneras misteriosas, ¿sí o no? Él obra de maneras misteriosas. Y todo aquel que verdaderamente conoce a Dios, se somete, diga conmigo, se somete, se humilla, se doblega, se entrega en obediencia plena a Él, sin buscar entender las cosas. ¿Qué hace? El que verdaderamente conoce al Señor sabe que te van a pasar cosas que no vas a entender en el momento, pero que si tú obedeces, le obedeces a Él en este camino que estás emprendiendo, ¿verdad? Doblegándote, sometiéndote a Él, es decir, yo acepto tu voluntad, yo acepto lo que me está pasando. No lo voy a entender, no lo entiendo ahorita, pero yo lo acepto. Porque viene de ti. La palabra de Dios dice que todo sucede por una razón. ¿Sí o no? Todo sucede porque hay algo. Lo vimos hace unos domingos en la historia de José. Dios tenía un plan. Y José tenía que pasar por lo que tenía que pasar para que pudiera preservar. Se pudiera preservar no solamente su familia, sino también la humanidad. Entonces, aunque hoy no entienda lo que me pase, todo sucede por una razón. Y voy a doblegarme, voy a someterme a la situación, ¿verdad? Me voy a humillar a Dios, no a la situación, a Dios, para que Él venga a obrar, ¿verdad?, a favor mío. Y voy a obedecer, voy a estar en obediencia plena a Él. Y solo así voy a lograr alcanzar el éxito en cualquier cosa que hoy esté pasando. Y si hoy, mis hermanos, necesitamos aprender una lección de fe, entonces vamos
hablar de la muchachita, como dicen en la traducción que acabo de leer. Aprendamos de la niña. ¿Qué hizo la niña? ¿O quién era la niña? Era una muchacha que había sido llevada de su tierra a donde estaban los sirios como esclava, cautiva, se la llevaron, obligada. Esa era la condición que tenía ella, era una sirvienta de la mujer de Naamán. Y aún así, no le importó hacerle un bien a su señor, a quien le servía como esclavo. Y ella soltó una palabra. Yo les digo una cosa, nosotros necesitamos aprender mucho de esta muchacha. Porque yo creo que lo que sucedió con Naamán fue producto de la declaración de esta muchacha. Vamos a leer. Ella declaró, versículo 3, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Y una vez soltó la palabra. Ella no dijo, bueno, que vaya a ver, porque yo sé que él hace milagros, él hace cosas, pero vaya a ver si de repente. No. Ella estaba convencida, había un convencimiento, y era una niña. Estaba convencida de quién era el Señor y de cómo obraba a través de este siervo de Dios. Y le dijo, si él fuese para allá, solamente tiene que ir para allá, y yo sé que él va a ser curado de su lepra. Cuando esta muchacha suelta, esta niña suelta esta palabra, o declara esta palabra, Naamán consigue una luz de esperanza en su condición de salud. ¿Por qué digo esto? Porque lepra, para aquel entonces, si lo llevamos a la actualidad, el diagnóstico sería cáncer terminal. No tenéis remedio, mi hermano, a menos que haya un milagro, como dicen los doctores ahora. Ya no hay vida, aquí ya no tenemos nada que hacer. Ya hacerte la quimio que queráis, lo que vas a hacer es, de aquí para abajo vas en decadencia. Entonces ese era el diagnóstico para aquel momento. Quiere decir que entonces Naamán vio una luz al final del túnel. Vértale, ¿será que este es donde yo voy a... ¿Será que pruebe esta vez a ver si de repente aquí pudiera lograr ser sanado? Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender una cosa de Naamán. Ahorita les mencioné que si teníamos que aprender una lección de fe, la tomáramos de la niña, ¿verdad? Por lo que declaró, convencida, con toda confianza dijo, si él va a ser sanado por el profeta, o Dios, o por medio del profeta, que Dios lo iba a sanar. Ahora, si tenemos que aprender algo de Naamán, aprendamos esto. Naamán, a pesar de ser jefe del ejército del rey y de ser muy estimado, favorecido por el rey, tenía un entendimiento sobre rangos, sobre jerarquía, y reconocía quién estaba por encima de él. ¿Qué hizo Naamán? Cuando supo que la niña le dijo lo que le dijo la niña, agarró a su gente, acompáñenme que tengo que ir a ver al profeta. Se fue hacia autoridad. Se fue hacia su autoridad. Jefe, yo soy jefe, pero jefe, aquí estoy, mire, tengo esta oportunidad, ¿será que usted puede echarme la mano? Buscar la bendición. Jefe, ¿será que si tenemos que aprender algo de nada más, es aprender a reconocer quién está por encima de nosotros? Amén. Y yo les quiero hacer una pregunta, ¿cómo estamos tú y yo con respecto a eso? ¿Verdaderamente sabemos quién está por encima de nosotros? ¿Será que es como la canción?
Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. O sí, Señor, a veces. Sí, a veces no. Esto es duro, mi hermano. Tenemos que aprender a reconocer. Porque cuando nosotros reconocemos una autoridad que está por encima de nosotros, sabemos frenar la lengua, sabemos callar, es lo mismo, sabemos detener nuestras acciones, sabemos detenernos, sabemos frenar. Y no viene la avalancha a sobreponerse sobre la autoridad. La avalancha de mi persona, de mi personalidad. ¿Se entiende? Bien. El rey le da permiso, le envía cartas al rey de Israel. ¿Quién era el rey de Israel para ese entonces? Era Joram. Cuando Joram recibe las cartas, él malinterpreta, escuche bien, las intenciones del rey de Siria. Él malinterpretó las intenciones del rey de Siria. ¿Qué hizo cuando recibió las cartas? Se rasgó las vestiduras. Dice que se rasgó las vestiduras. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿No se supone que el rey de Israel sabía con quién contaba? ¿No se supone que si yo, como rey de Israel, tengo a Dios a mi favor y tengo el profeta a mi favor? Entonces, ¿por qué yo asumo que el rey de Siria me está diciendo a mí que yo tengo que sanar? Porque él lo sabía. ¿Acaso soy yo un Dios que quita y da la vida? Él lo que quiere es buscar un momento para venirse en contra mí. Una excusa para que nos vayamos a la guerra, pues. Para introducir. Pero ¿por qué lo está malinterpretando? Vamos a ver. Cuando no hay un reconocimiento de la autoridad de Dios en tu vida y en la mía, toda circunstancia nos va a parecer alarmante, preocupante, de dolor, de aflicción. Se va a malinterpretar, es decir, la voy a malinterpretar. Amén. Porque se suponía que Joram decía, no, esto que me envió es porque este hombre verdaderamente necesita ser sanado. Vamos a llamar al profeta. Pero saben, aquí Dios les estaba dando una lección, no solamente al pueblo de Dios, sino al mismo rey. Tú tienes que aprender a reconocer la autoridad. Es lo que le estaba diciendo Dios. Yo les voy a enseñar a ustedes a reconocer la autoridad. Porque saben una cosa, ¿por qué el Señor estaba a favor del general sirio? Porque el pueblo de Dios estaba pecando contra él. Y le permitió, le dio el favor a él, ganarle. ¿Y cuántas veces no sucedió eso para el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces no le sucedió? Que en un momento alababan a Dios y al otro día ya estaban adorando otros dioses. Perdían las batallas. Y se venía abajo. Pongamos el ejemplo, pues. Cuando Josué, Dios conquistó lo más, que era la batalla más grande que iba a enfrentar contra Jericó, las murallas, todo eso, ¿verdad? Y les dio una orden: no tomen botín, todo, quémenlo todo, rómpanlo todo, no hay, que ninguno agarre nada. Y así fue, ellos vencieron, entraron, pero hubo uno que metió la pata. Con la mano. Metió la pata y la mano. ¿Y qué pasó cuando fueron ahí? Ahí mismo, Así se llama, ahí. mismito. Cuando fueron ahí mismito, ellos vencieron. O sea, vencieron los de ahí, pues. Los vencieron a ellos. Y no entendían, pero ¿qué pasó aquí? Fácil, el Señor hizo lo mismo. Revisa tu gente. Josué hizo lo mismo que este rey. Se rasgó las vestiduras. Y el Señor le dijo, pero ¿por qué estás haciendo eso, mijo? Quédate tranquilo, levántate. ¿No ves que hay uno que se equivocó? Ahí tu pueblo está pecando. Por eso es que le permití esto. Y es lo mismo que sucedió aquí. Y este señor, Joram, el rey de Israel, estaba fuera de lo espiritual. Estaba alejado del espiritual por estar con dioses paganos, por permitir que el pueblo también adorase
otros dioses. Amén. Y estaba lejos de entender lo espiritual. Si no reconoció al hombre de Dios ni siquiera. No lo reconoció. Sabiendo todos los milagros que había hecho, todas las cosas que habían sucedido por medio de él. Nada más empezando cuando comenzó su ministerio. Que declaró, dijo, ¿dónde está el Dios de Eliseo, de Elías? Y volvió a abrir el mando y cruzó. Y todos vieron eso. Sí. Pero lamentablemente, muchas veces estamos poniendo la mirada en las cosas que no son. Muchas veces desviamos la mirada de nuestro Señor, dejamos de ponerlo por encima nuestro. Vienen las situaciones, entonces todo es alarmante. No. Porque entonces, ¿qué sería de la vida de Job entonces? Cuando Job, Dios permitió que le sucedieran todas esas cosas. Él no entendía, pero él dice, Señor, por algo es, porque yo sé que yo no he pecado. El Señor sabrá por qué yo estoy pasando por esto. Esa debería ser nuestra actitud. Amén. Amén. Así debió responder el rey de Israel. No te preocupes, ya te voy a enviar para allá, al rincón a la derecha. Ahí está, el profeta, ese es el que te va a dar solución. Y no hubiese tenido que tener miedo de que un enemigo me viniera a enfrentar. ¿Por qué? Porque yo sé quién está conmigo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué le dijo Eliseo al rey? Chico, deja el drama. Envíame a ese hombre para acá, que yo le tengo la solución. Y le respondió de esta manera, para que conozca, escuche bien, para que conozca que hay profeta en Israel. Pero fíjense bien, cuando él dice esto, para que hay profeta, o sea, que dice que hay un hombre que es de Dios. Y aquí viene lo bueno. Porque cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Eliseo no lo fue a recibir, sino que envió a uno de su gente y le decía, anda a decirle que se lave, que se sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿En el río Jordán es? Sí. Que se sumerja en el río Jordán. Ahora, pero este señor, hombre que también era favorecido por su rey, pero que también estaba Dios de su lado, se puso bravo. Porque él tenía una manera, escucha bien, mire esto, y lamentablemente muchos somos así, porque él tenía él se había creado una idea en su cabeza de cómo debía ser sanado. O sea, ¿qué es esto? Y por eso se puso bravo. Y por eso nombró los ríos que él tenía allá, que eran agua cristalina, porque usted créame que en el río Jordán, el agua era tipo barro. Era así, ¿cómo que se llama? Removida. El agua era, así se veía el agua. Por eso dijo, no tengo yo ríos mejores que este y me vas a hacer meter vos en el charco. La manera como se dirigió Eliseo a Naamán. ¿Cuál fue la manera como Dios se dirigió a Naamán? 9 y 10. Vamos a leerlo, por favor. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Parece ser presuntuoso, o sea, parece que Eliseo aquí se le subió un poquito el ego. Es lo que parece, ¿no? Andamos y le decís, yo estoy aquí ocupado, estoy aquí en mi devocional, en mi ayuno, en mi tiempo de oración, en mi tiempo de rema. Se escuchó así, si usted lo lee, se escucha así. Pero no lo fue así. Porque Eliseo había dicho, mándame para que él sepa que aquí hay profeta. Pero es que la gloria no se la iba a llevar el hombre. La gloria no se la podía llevar el hombre. Entonces le dijo, mandó al siervo, ve y lávate allá. 7 veces. 7 veces.
Aquí lo que sucede es que ningún hombre debe llevarse la gloria. Solo Dios, solo el Señor se debe llevar la gloria. Naamán se molestó porque él se hizo una idea de cómo Eliseo debía hacer y ser sanado. Eso sí es arrogante. Eso sí es arrogante de parte de Naamán. Pensar la manera en cómo, la idea de cómo él tenía que hacer para que él fuese sanado. A ver, ¿cuáles fueron las cosas que le dijo? Vamos a leerlo, por favor, 11 y 12. El 11 dice: Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme. Eso creyó él. Pero ¿saben una cosa? Nosotros a veces nos hacemos una idea cuando venimos para acá, cuando vamos para la casa, de cómo Dios, nos hacemos una idea de cómo Dios va a obrar en mi vida. Mis hermanos, no es así. No es así. Y cuando el Señor habla y lo que dice parece una locura, es así. Porque no es por entendimiento humano, no es por razón humana. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Cuando nosotros vamos, Él fue y vino como 60 veces. Entonces, ¿cómo yo le voy a poner una forma a Dios de cómo Él va a obrar en mi vida? No puede ser así, mi hermano. Tenemos que ser, diga conmigo, obedientes. Obediente. Diga conmigo, tenemos que ser obedientes. Aunque parezca locura, debo ser obediente. Amén. Ahora bien, aquí hay una cosa poderosa que la encontramos también en Proverbios. Vamos a buscar Proverbios. Proverbios capítulo 25, 11 al 13. Por favor, alguien que lo lea, que no lo tengo a la mano. Proverbios capítulo 25, 11 al 13. 11 al 13. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio y tiene oído dócil. La palabra dicha como conviene. No como me conviene, Amén. sino como conviene. Es como cuando hay otra que dice, ese está en Proverbios 15. ¿Sé qué? Lee, creo que es el 3, pero lee para ver, empezando. La blanda respuesta quita la ira. Aplaca la ira, esa. ¿Saben? Naamán estaba molesto, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hicieron sus criados? Le hablaron con mucha sabiduría y utilizaron palabras como las describimos ahí ahorita. ¿Cómo dijimos? ¿Palabras qué? ¿Cómo son? Colocada, conveniente. La palabra conveniente. Porque conocían a su amo y por eso le dijeron: pero mi señor, si este hombre te hubiese mandado a hacer algo que fuese difícil, no lo hubieses hecho. ¿Cuánto más que vayas un momentico a Jordán y te sumes a eso y te besas? Y aunque estaba molesto, escuche, porque, ¿sabe? Dios no se... Mire, Dios nos entiende y Él permite que tú y yo nos enojemos, que tomemos esas acciones. Él no te va a arrancar la cabeza porque vos te pongáis bravo. Amén. Y les voy a decir, a veces a Él le gusta cuando nosotros nos ponemos bravos. Y sobre todo cuando nos ponemos bravos con Él y queremos que Él nos hable. Si no, pregúntenselo a su pastor en un matutino. Eso me arrastró así por el suelo, como dice la pastora. Cuando por fin me habló. Y yo, Dios mío, ¿quién soy yo para hablarle así al Señor? Entonces, estos criados, gente que estaba con él, con palabras sabias, con mansedumbre, con la palabra que es adecuada, que él podía entender, aceptó y se fue, a regañadientes. Juan, a regañadientes. Hermana, Indira, a regañadientes fue. Y se sumergió, ¿cuántas veces? 6.
5. 5. Yo me imagino a la quinta. 7 veces. Y créanme que esta es una cosa que Dios no sé por qué lo utiliza de esta manera. No sé, hay quienes son numéricos en esto y dicen que el 7 es el número perfecto. Pero yo les voy a decir una cosa. Varias veces el Señor utilizó el número 7 y Él obró. Pero esto es una cuestión de que nosotros aprendamos a obedecer. Porque saben que es difícil para un general recibir órdenes. Ve y lávate 7 veces. Este está bravo, como dice Ron. Usted no sabe quién soy yo. Nada más. Pero necesitamos Doblar. doblegar el yo. Aleluya, amén. Amén, aleluya. Como lo hizo nada más. Se doblegó. Y no le quedaba de otra, mi hermano. Ya la palabra estaba dicha por la niña. El profeta te va a quitar la lepra. Y él tenía que intentarlo. Y a regañadientes fue y se sumergió 7 veces. El número 7 fue utilizado, fue una victoria que ganó Josué en Jericó. Tenía que darle 7 vueltas y en las últimas 7 vueltas, en la número 7, en la vuelta número 7 tenía que dar 7 vueltas. Y después gritar. ¿Parece una locura? Sí. Y así fue, y Dios obró. El número 7, que fueron 7 veces, cuando Elías por fin declaró la palabra para que lloviera y mandó a su criado, ve y asómate allá. Se fue y se asomó. No, yo no veo nada. Anda otra vez. Y fue y se devolvió. No, yo no veo nada. Anda otra vez. 7 veces. Y a la 7ª vez, veo una nubecita por allá. Ah, bueno, dile al rey comía cochino, porque es un rey comía cochino, que se prepare, porque lo que viene es candela con la lluvia. 7 veces. No son 6, no es 1, no es 2. ¿Sabe qué tenemos que aprender nosotros? Jesús también nos mandó perdonar 7 veces. ¿Cuántas veces, hermano Osvaldo sabe de esto? ¿Cuántas veces lo intentó el del bombillo? ¿Cuántas fueron? Como 900. 1000 y pico. No son las veces, mi hermano. No son las veces. Es que obedezca. Amén. No son los años. Es que sepamos esperar. No son las veces que tú lo vas a intentar, sino que confíes. Porque eso era lo que pasaba aquí. Y Dios, pero miren, esto Dios utiliza a quien le da la gana. Estaba utilizando a uno que no era de su pueblo para enseñarle al mismo pueblo de Israel, chicos, a obedecer. Ahora vayamos a lo que todos estamos esperando, ¿verdad que sí? Porque todos estamos esperando el milagro. ¿Usted está esperando el milagro, doña Miriam? Yo estoy esperando el milagro. Roman, ¿vos estás esperando el milagro? Joeli, ¿estás esperando el milagro? ¿Estás esperando el milagro, hermano? Yo. ¿Estás esperando el milagro? Allá. ¿Estás esperando el milagro? Allá. ¿Están esperando el milagro? ¿Están esperando el milagro? ¿Seguro? Ajá. Primero, obediencia, ¿verdad? Se sumergió 7 veces y dice que la piel se le puso como un niño o como la de un bebé. Como la de un niño. ¿Sabe? Hay algo aquí que quiero rescatar. Porque nosotros necesitamos una fe como la de un niño o la de una niña. Vayamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 18, versículo 3. Dice que estaban trayendo a los niños y los discípulos se lo estaban impidiendo porque querían que Jesús pusiera sus manos sobre los niños. Y los discípulos se lo estaban impidiendo y los reprendió y le dijo, no hagas eso, deja que vengan a mí. Pero ¿qué le dice? ¿Qué dice el versículo 3? O si quiere leer 1, 2, 3. Y dijo y les aseguró,
que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Se humilla y se vuelve como este niño. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que tener la conciencia. En nuestra conciencia tiene que ser como el de un niño. Y quiero rescatarlo porque la piel se le volvió como la de niño, pero no solo la piel también, ¿no? Su manera de pensar se volteó, se cambió. Yo puse acá que lo he estado hablando y no he leído. Vamos a leer esta parte que es importante. No nos hagamos una idea o una forma de cómo Dios hará el milagro que necesitas. Obedece y ya. ¿Ok? Dígale que tiene la obedece y ya. Y quizás esta palabra parezca fuerte, ¿no? Y por eso quiero utilizar las palabras de los criados y decirles nuevamente, obedece al profeta, para decírselo de otra manera. Ahora bien, viene el milagro. El milagro, él sale y entonces cuando dice, wow, increíble lo que me acaba de pasar. Increíble lo que me acaba de pasar. He sido sanado de cáncer terminal. Amén. Se devolvió, se dirigió directamente al profeta y le dijo, ahora sé, ahora conozco, ahora entiendo que hay Dios en Israel, que hay un solo Dios y es el Dios de Israel. Cuando las demás personas que reconocieron a Dios, como por ejemplo el rey que dirigía a Daniel, decía, no hay Dios como el de Daniel. Y usted cuando ve en todas estas personas que reconocieron a Dios, no lo reconocieron como el Dios único, sino como el Dios de la persona, como el Dios de Elí, como el Dios de Roma. Dios de Moisés, de Abraham, Dios de Samuel. No, este hombre no reconoció al Dios de Eliseo. ¿Sabe por qué? Pero ¿sabe por qué? Porque Eliseo supo hacer las cosas. Porque cuando le dirigió la palabra al rey, le dijo, corrigió cuando vino el hombre. Envió al criado, ve y que se lave, para que él se dé cuenta que aquí hay un Dios, a quien yo le sirvo. Y él reconoció a ese Dios, que hay un solo Dios, escuche bien, un solo Dios en la tierra, y es el Dios que está aquí en Israel. Por favor, permíteme darte este regalo. Lo que se nos ha sido de gracia. ¿Ah? ¿De gracia o de gracia? Recibimos de gracia, ¿qué vamos a dar? Gracias. De gracia. Entonces, yo les voy a decir una cosa. Si aquí hubiese sucedido esto en este momento, estuviera temblando así. Porque aquí hay que meterle cobre a esta cosa. ¿Verdad que sí? Pero yo les quiero decir algo. La gracia y el favor del Señor no se intercambian. Amén. Dígale al que tiene al lado. Hermana Dana, la gracia y el favor del Señor no se intercambian, y mucho menos con dinero. Amén, amén. No se intercambia. Él de gracia nos libró de la muerte eterna, nos dio la oportunidad, envió a su Hijo a morir en la cruz para que tú y yo no pasáramos por eso. Nos hizo un favor, nos hizo un regalo, y no hay dinero ni con nuestra propia vida podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. Amén. Ni mucho menos intercambiarlo por algo, porque a veces pensamos, no es que yo le tengo que dar a Dios lo que es de Dios. Sí, sabemos que tenemos que hacer eso, pero no lo hagas con interés, por interés. No lo vamos a hacer, Señor, si tú me das un buen trabajo, entonces yo te voy a honrar. No se trata de eso. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Saben lo que Dios quiere? Y se los voy a volver a repetir, que le obedezcan. Amén.
Ve y sumérgete 7 veces. Eso es lo único que Él quiere. Que vayáis y lo hagáis. Más nada. Ni que te hagas una idea. No, pero ¿será que Dios, yo creo que tengo que hacerlo primero con un pie, después con las manos arriba? Olvida lo humano. Les pido, por favor, Señor, yo te pido también, haz que se me olvide lo humano. Amén. Quiero ser más como tú. Amén. Hazme como tú, Señor. Que mis pensamientos sean tus pensamientos. Amén. Que mis palabras sean tus palabras. Amén. En el nombre de Jesús pido esto. Para mí y para ustedes. Amén. Seamos obedientes. Entonces, ¿qué fue lo otro que hubo? Un reconocimiento de la autoridad máxima. Ya no de mi rey, sino de la autoridad máxima. Y esto es lo que, yo les voy a decir, esto es lo que la saca de honra. Cuando humillado, Naamán llegó a Eliseo a darle gracias por lo que Dios había hecho en su vida. Y que no quiso darle el regalo, le pidió las tierras. Que no se las dio, sino que le dijo, vete tranquilo. Él le dijo, te pido por favor que cuando yo esté allá, donde yo tengo a alguien superior que está por encima de mí, me pida que me arrodille ante un Dios que sé que no es el Dios verdadero, que me perdone. Oh Dios santo, qué poderoso esto. Amén. Te pido, eso es arrepentimiento, hermano. Amén. Eso es doblegarse, eso es decir, aquí me rindo, aquí. Te pido que me perdone. Si yo tengo que hacer aquello que es obligado que tengo que hacerlo. Necesitamos aprender de Naamán.